Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al quinto taller que tenemos, ya último taller de este curso de empoderamiento de la acción climática para jóvenes. Hoy el taller, como saben, tiene de temática financiamiento y vamos a partir rapidito porque nuestro primer invitado de hoy tiene que abandonarnos pronto. Así que, Eduardo, te voy a pasar la palabra. Eduardo Befferman de Ban Chile. Te pido que te presentes un poquito, porfa, y ahí toma la palabra. Sí, aquí tengo. Antes de empezar, disculpa, recordarle a quienes nos acompañan que la idea es que el taller sea participativo, así que si quieren encender sus cámaras, hacer preguntas, interrumpir a Eduardo, son más que bienvenidos. Y que el taller está siendo grabado para poder compartirlo después en redes sociales y que las personas que no han podido acompañarnos hoy lo puedan ver. Ahora sí, Eduardo. ¿Se ve bien, Yolanda, la presentación? ¿Se ve bien? Ya. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Eduardo Befferman y la idea es que conversemos hoy día respecto a alternativas de financiamiento para emprendimientos. La idea es que si es que quieren hacer preguntas, me interrumpen cuando quieran. Ojalá sea lo más dinámico posible o si quieren hacer preguntas al final también va a haber un tiempo. Pero la idea es que sea dinámico y entretenido para ustedes. Aquí una biografía cortita. Yo soy astrónomo y soy ingeniero civil industrial con mención en transporte de la Católica. Hice un MBA en Kellogg, en Northwestern University en Estados Unidos. Hoy día actualmente soy gerente de inversiones de Ban Chile, administrador general de fondos, y anteriormente trabajé en LATAM, trabajé en AB InBev, trabajé en Family Office y he hecho cosas de consultoría. Así que una carrera bien diversa, no solamente en el mundo financiero. Conceptos generales que serían que es importante que ustedes tengan, que innovación y emprendimiento no siempre van de la mano y no siempre son lo mismo. La gente los tiende a hacer como si fueran sinónimos, pero la verdad es que no lo son. Un emprendimiento puede ser simplemente, por ejemplo, juntarse con unos amigos y abrir una cafetería. Y eso es un emprendimiento porque parte de ser, somos empresarios y así, empezando a hacer un negocio, pero la verdad es que no tiene conceptos de innovación. Entonces, eso es bien importante de distinguir. Y la innovación, al final, cuando aparece la innovación es cuando uno denomina una startup. Y eso principalmente es cuando uno crea un negocio innovador en una etapa temprana que tiene alto impacto, que ojalá sea tecnológico y que sea escalable. En ese minuto uno habla de una innovación. ¿Okay? Y en este tipo de negocios en general crecen muy rápido, tanto en ingresos como en equipos, dan soluciones a problemas de la sociedad y ojalá mejoren la calidad de vida de las personas y traigan soluciones. Ya voy a entrar aquí directo al grano. Cuando uno arma un emprendimiento o una innovación y está empezando a crear esto, la idea es tener un plan de negocios y tener conceptos claros. Por mucho que uno tenga una idea, es bueno después concretizarlo y llevarlo al papel. Sí, a mí me gusta que, siempre les digo a la gente que me presenta cosas que una frase dice, show me, don't tell me. O sea, muéstrame, no me cuentes. Me gusta que esté presente y que la gente lo arme. Entonces, lo primero es tener, cuando uno habla con alguien rápido, un resumen ejecutivo para poder contarle de una manera fácil de qué se trata el negocio, a qué es lo que estamos apuntando y qué es lo que queremos lograr. Después uno tiene una descripción más detallada de un negocio, donde muestra todos los planes, qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, en qué plazos lo va a hacer, con quién lo va a hacer. ¿Cuál es el estado del negocio al día de hoy? Es simplemente una idea, hay un MVP, que es un Minimum Viable Product, algún producto, etcétera. Esa parte es súper relevante. ¿Cuáles son los logros que hay en la fecha? ¿Cuál es el producto que ustedes van a tener? Y aquí están los 5 puntos siguientes que también son relevantes, que es muy importante entender en el contexto en el cual ustedes están. ¿Cuál es la competencia que tienen? ¿Quién está haciendo algo igual o parecido a lo que ustedes hacen? ¿Cuál es el mercado que ustedes van a atacar? Esto es súper relevante, sobre todo cuando uno busca financiamiento. La gracia de esto es que sean ojalá mercados grandes y que no solamente estén en Chile, sino que estén en otros países del mundo, mercados grandes y creciendo. ¿Cuál es el equipo humano? En una startup lo más relevante y en lo que más se fijan las personas, más que en la idea, es en el equipo. Si el equipo es bueno, la idea
puede no ser tan disruptiva ni tan buena, pero va a pivotear. Y hay muchos emprendimientos, por ejemplo, el caso de Betterfly, que uno lo ha visto darse vueltas, que partió llamándose Burn to Give, y ha pivoteado. Pero ¿por qué los inversionistas creen en ellos? Porque tienen un equipo bueno, comprometido. Entonces dicen esto que le van a encontrar la vuelta. Las finanzas, y son básicamente creer cuáles son los unit economics del negocio, cuáles son los drivers de mis ingresos, de mis costos, de mis márgenes, mi tasas de crecimiento, etc. Y después lo último, cuál es el exit strategy. Todos los fondos que ponen plata en emprendimientos, lo que buscan después es salir. Y tienen que tener más o menos pensado cómo va a salir. Unas cosas son los planes, otras lo que pasa en la vida real. La verdad es que al final siempre termina siendo bien distinto. Pero es importante, a pesar de que la realidad sea muy distinta a lo que uno planifica, eso no quiere decir que los planes no valgan nada. Uno tiene que tener un plan. Y eso es importante de que todos lo tengan claro. Si existen, también es bueno tenerlo. Estudios de mercado. Y eso obviamente va a ser más fácil de tener en los mercados que ya existan. Cuando son mercados nuevos es más difícil. Validación comercial del producto. Si uno tiene un MVP y lo ha probado, eso ayuda mucho. Contratos con clientes. Hay veces que son startups que tienen un modelo B2B, que tienen un modelo SaaS y ya están probando con algunos clientes. Contratos de abastecimiento cuando son startups que tienen proveedores y algunas alianzas estratégicas, ya sea con empresas, con fundaciones, etcétera, que les permita o tener negocio o aumentar su base de clientes o aumentar la velocidad de crecimiento, etcétera. También es súper relevante. También lo único o las cosas especiales que pueden tener nuestras startups. Patentes. Cuando yo tengo un descubrimiento tecnológico o hago una innovación, la puedo patentar. El diseño también es algo que se puede patentar. Por ejemplo, el tema de abrir la pantalla de los iPhones cuando se abre hacia arriba, eso es algo que iPhone patenta. Y después se ponen a pelear con Android porque también le gusta patentear lo mismo, pero ese tipo de cosas generan ventajas competitivas. Y obviamente el conocimiento del mercado, de la industria, del producto en general también ayuda bastante. Dificultades, riesgo y contingencia, eso básicamente due diligence, cuando los fondos invierten, se meten en estas cosas y te preguntan, oye, ok, me dijiste todas las bondades, me hablaste del mercado, me hablaste del equipo, me hablaste de la oportunidad, ahora cuéntame las dificultades, cuéntame los riesgos, cuéntame las contingencias. Y uno no puede decir, no, es que no existen, tiene que tener claro cuáles son, porque además uno las tiene que gestionar como emprendedor, entonces es importante darse cuenta de dónde están mis obstáculos, pero también porque los fondos son personas inteligentes, ven miles de negocios todo el día, entonces entienden y es importante que sepan que el equipo las tiene claras. Y por último, cuando son emprendimientos que de alguna manera trabajan en mercados regulados o con temas medioambientales, es importante tener claro es el marco regulatorio que va a rayar la cancha de lo que uno puede hacer o no puede hacer. En el caso, por ejemplo, la fintech, que se acaba de aprobar aquí una ley fintech en Chile, se está terminando de aprobar. Eso es súper relevante porque había muchas fintechs que estaban operando fuera del marco regulatorio y no porque estuviesen haciendo cosas que la ley no permitía, sino porque no existían. Entonces, evidentemente los negocios avanzan más rápido que la regulación, pero es importante entender que ese mercado en particular es súper regulado. Si yo voy a hacer un emprendimiento donde no tengo idea, a agrupar proveedores, agricultores de la séptima región para tratar de que se salten a los supermercados y vender directo a la gente, eso es un B2C, es poco regulado, es como poner un supermercado online. Entonces ahí es más fácil, pero hay ciertas industrias que son mucho más reguladas y en eso hay que tener más cuidado. Si hay preguntas, Yolanda, yo no estoy mirando el chat, así que si hay preguntas por ahí o alguien quiere abrir el micrófono. Yo te aviso, Eduardo, si por acá saltan preguntas. Igual invitarles, porque sé que hay algunas cositas que son un poco técnicas, que quizá no se han escuchado, no las conocen, que las pregunten libremente y que no haya si no me miedo. las preguntas tú. Ya, vale. Exit strategy, también es súper importante que lo tengan claro y le den harta vuelta a esto. Como les decía, esto en la realidad termina pasando generalmente cosas muy distintas a las que uno planifica, pero igual el plan tiene valor. Entonces, ¿a qué es lo que le denominan uno exit strategy? Que es como la estrategia de salida. Se denomina a la forma en cómo un emprendedor o un fondo de venture capital que invirtió en una empresa liquida esa participación. Y hay muchos proyectos que pueden ser buenos que no consiguen capital por falta de éxito claro. Los fondos, recuérdense que los fondos de Venture Capital en general son fondos a 10 años que levantan capital de inversionistas y que tienen un periodo de inversión de 5 años y durante los primeros 5 años de vida del fondo están invirtiendo en compañías y los últimos 5 años están desinvirtiendo en compañías. Son fondos que tienen que salir.
Así funciona la industria financiera. Entonces, por eso es tan importante este punto. Un venture capital espera dentro de una propuesta, cuando uno está buscando levantar capital y está yendo a tocar la puerta de fondos o de cualquier otro tipo de institución que preste plata o que invierta plata, busca una propuesta, un plan de crecimiento agresivo, un equipo comprometido y un tamaño de mercado grande. A mí no me sirve que venga un emprendimiento, por muy tecnológico que sea, que diga que yo voy a solucionar el problema de las personas de la comuna de Puente Alto. Eso está todo bien, súper importante, súper valioso, puede ser súper atingente el problema, pero los fondos de Venture Capital no buscan eso. Buscan que ustedes prueben su proyecto, que crezca muy rápido acá y que después desde Chile den pasos a mercados gigantes que tienen que ser o México o Brasil. Esos son los mercados grandes. Perú y Colombia son los más fáciles porque son cercanos a Chile, uno tiende a partir por eso, pero ahora uno ve cada vez más que los startups chilenas, el siguiente paso que dan es a México. ¿Y por qué? Porque en México son 130 millones de personas, en Chile somos 19, en Perú son 30, en Colombia son 45. Es súper simple. Tiene que ver simplemente con el tamaño del mercado, el tamaño de la oportunidad. Y lo que buscan los inversionistas es eso. Tradicionalmente el exit, la salida, se produce, en el año 3 puede ser un poco temprano, pero puede ser entre los años 3 y 7. Ahora ha habido una tendencia de que las empresas tienden a estar privadas o en las manos de los emprendedores y de los fondos por más tiempo, pero eso es más o menos un rango razonable. Y la típica salida es una IPO, que son las siglas en inglés de una apertura en bolsa. Y otros ejemplos de salida son ventas a un estratégico, que es un competidor que ya está en el mercado, venta a un nuevo actor que quiere meterse al mercado, o venta a un fondo de venture capital más grande. Es importante entender que el mercado de venture capital es muy amplio y va desde fondos que invierten en etapas muy tempranas, con tickets que van desde $100.000, a fondos que invierten en etapas muy tardías, previas a que las compañías o se vendan o salgan a la bolsa, y ponen tickets de $500 millones. Entonces el rango es muy amplio. Para lo que estamos hablando acá, vamos a ir básicamente enfocándonos en compañías en etapas tempranas que buscan levantamiento ya sea de instituciones públicas, de aceleradoras o de fondos de venture capital que invierten en etapas tempranas, que generalmente en este mundo se les llama semilla o presemilla. Esto también es súper relevante, que son cosas que ustedes tienen que tener en mente, y ahí van a poder encontrar harto material en internet, en páginas de aceleradoras, por ejemplo, Platanus Ventures, por ejemplo, en la CAFI, que es la Asociación Chilena de Administradores de Fondos de Inversión. Hay muchos templates que ustedes pueden buscar de este tipo de cosas. Pero lo típico y lo más usual es usar un term sheet. ¿Y qué es lo que es un term sheet? Son básicamente las condiciones de inversión bajo las cuales un emprendedor, un fondo de venture capital, se va a meter a invertir en una startup. ¿Y qué aparecen ahí? Aparece el monto que va a invertir, cuál es el porcentaje que va a tener, a qué evaluation de la compañía va a entrar, cuáles van a ser sus derechos en términos de gobierno corporativo, por ejemplo, qué directores va a poner, ese tipo de cosas. Entonces es un documento relativamente corto, de 2 o 3 páginas, donde aparecen las principales condiciones que requiere el inversionista para entrar a una cierta compañía. Después muchas veces también se piden pactos de accionistas, y aquí puede ser un término más específicos, como el drag along, el tag along, o el right of first refusal, o right of first offer, que ustedes los pueden googlear después yo les voy a decir rápidamente qué significa, pero los pueden googlear para tener más detalles. Pero el drag along o el tag along es súper importante porque significa, el drag es tirar. Entonces, si yo soy dueño de la empresa y tengo un inversionista que, yo tengo el 80 y tengo un inversionista que tiene el 20, y alguien viene y se quiere comprar el 100% de la empresa, yo necesito poder convencer a ese 20% de que se sume a mi 80 para poder vender el 100, porque si no el inversionista no me va a querer comprar. Y eso se llama drag along, donde yo obligo a este 20% a que venda conmigo. Y el tag along es lo opuesto, que es cuando este 20% no quiere quedarse atrapado adentro de la empresa y se suma a una potencial oferta. Si es que alguien me quiere comprar el 80 que yo tengo, yo no puedo dejar encerrado a este inversionista minoritario con el 20, entonces este inversionista minoritario usa este derecho y se suma a mi 80 para forzar a que el comprador compre todo o nada. Y después este right of first refusal o right of first offer tiene que ver con mecanismos en los cuales los inversionistas minoritarios o todos los accionistas en general están obligados a ofrecer primero sus acciones al resto de los inversionistas en caso de querer vender, antes de tener que ofrecérselas a un tercero.
Y después algo súper relevante que es muy usual en las startups son las stock options. ¿Y qué son las stock options? Son planes de incentivo de largo plazo en acciones de la compañía. Generalmente, si uno parte una empresa como esta, digamos, para hacer la matemática fácil, entre dos socios y tienen 50 y 50, en la medida en que van levantando capital, van contratando gente. Y a los ejecutivos principales o los más importantes, para retenerlos y para incentivarlos a estar realmente 100% comprometidos con esto, uno les da planes de incentivo en acciones. ¿Y qué pasa eso? Y eso básicamente no es liquidez hoy día, pero si la compañía es exitosa, eso les va a permitir a ellos tener un muy buen resultado económico cuando la compañía se venda. Entonces, ese plan es súper importante tenerlo en mente, que en algún minuto, si ya están levantando capital, va a ser importante tenerlo. Acá está el ciclo de financiamiento típico de una startup, donde podemos dividirlo en tres grandes etapas: Emerging, Rapid Growth y Expansión o Market Leader. Emerging es bien cuando estamos emergiendo. Y ahí básicamente son tres etapas: Pre-Seed, que es previo a semilla; Seed, que es semilla; y Startup, que es cuando ya están haciendo tal vez una serie A, ya con un negocio con más tracción, con ingresos, etc. Después está la fase de crecimiento acelerado, que es Rapid Growth, que es cuando uno básicamente levanta capital, no para entender si el modelo de negocio funciona, si ya el negocio está aprobado, se generan ingresos y acá lo que necesitamos es crecer más rápido. Y después la última etapa es cuando uno ya está previo a salir, ya uno está expandiéndose aún más, ya con resultados positivos, y ahí está previo al exit que nosotros conversábamos antes, que es básicamente con una venta a un fondo más grande, con una venta a algún competidor o algún inversionista estratégico, o con una apertura en bolsa. Si nos enfocamos en la etapa del principio, que es todo lo que está en emergente, acá entre previo a la semilla y startup, aquí están cuáles son las cosas que hay. Obviamente está la plata que uno puede poner como inversionista, siempre el negocio cuando parte uno con idea pone algo de plata, y además de todo el tiempo de trabajo, la familia y los amigos. Después están los inversionistas ángeles, que son estas personas que están poniendo tickets chiquititos en distintas empresas para apoyar el emprendimiento. Están las incubadoras y las aceleradoras, que en general, además, hay distintos modelos, pero algunos hay en que solamente te invitan a participar de una red y te dan mentoría, te dan conexiones con otras empresas, te dan conexiones con otros emprendedores, te dan acceso a conocimiento, etc. Pero además hay otras aceleradoras que, además de sus servicios, te dan financiamiento. Después están los fondos del gobierno, que vamos a entrar un poquito más adelante en eso. Y por último están los fondos de Venture Capital que invierten en etapas tempranas. Aquí ya entrando en detalle, saliendo del gráfico, las típicas 3F que se dicen en inglés: Family, Friends and Fools. Entonces acá esa es la primera fuente que uno le cuenta la idea a los amigos, le dice: hoy estoy levantando plata, o a la familia, esto es lo que yo quiero hacer, y muchas veces es la primera fuente de financiamiento y la más típica. Después están créditos con garantías de Corfo. Y después está apoyo del Estado. Y acá hay distintos programas dependiendo de lo que uno quiera hacer, dependiendo en qué regiones está partiendo, dependiendo si los fundadores son hombres o son mujeres. Hay miles de planes que uno puede buscar. Está Cercotec, está Lindap, está FOSIS, está Corfo y está Startup Chile. Obviamente conseguir un socio es súper razonable hacerlo y una fuente de financiamiento y de trabajo. Y después en etapas no tan tempranas ya son aceleradoras o fondos de Venture Capital o Corporate Venture Capital, que son estos fondos que están al alero de algunas empresas. Y aquí vamos a entrar en detalle en el mundo de Startup Chile en particular. Startup Chile se fundó en el 2010 en el gobierno de Piñera 1 y se posicionó como el polo de emprendimiento en Latinoamérica. Al año se financian más de 250 startups en este portafolio. Se han financiado en la historia casi más de 2.000 empresas. Y negocios más tardíos pueden postular después a fondo a través de Corfo. Y hoy día básicamente tienen tres programas: el Build, Ignite y Growth. Y la gran diferencia entre los tres programas es la etapa en la que está la compañía. Las más tempranas están en el programa número 1, las que ya están con algo de ingreso o con producto creado en la 2, y las que ya necesitan crecer se van a la etapa 3 de Growth, que es crecimiento. ¿Ven? Aquí abajo está una idea, aquí ya hay un prototipo, y en la etapa de Growth ya necesito escalar las ventas. Más o menos al año, hay 2 programas de Build al año, 2 Ignite y 3 de Growth, y por lo tanto se financian al año entre 80 y 100 startups en la etapa de partida. Después en la etapa de Ignite entre 60 y 80, y en la de Growth entre 30 y 36.
Acá está rápidamente lo que es el programa Build, que es validar, se valía una idea, pasada desde una idea hasta un prototipo. Son programas de 4 meses, son 2 generaciones al año, lo que les decía, hasta 50 startups de cada generación. Se financia sin equity, o sea, te dan hasta 10 millones de pesos y con una posibilidad de extensión por 5 millones de pesos adicionales. Después está el Ignite, donde acordemos que si ya pasamos por el Build, ya tenemos un producto y ahora lo que queremos es pasar desde el producto funcional hasta hacer el Product Market Fit, que significa probarlo. Ahí de nuevo son un programa de 4 meses, son 2 generaciones al año de hasta 40 startups, perdón, y aquí el financiamiento es hasta 25 millones de pesos, que son casi $31.000, y con una posibilidad de extensión por otros 25 millones de pesos. La gran gracia de estos programas de Corfo es que no te piden participación. Sí te piden poner un poco de capital como emprendedor, pero no te piden porcentaje de participación en la empresa. Entonces, por eso mucha gente postula. Y después, el último ya son para startups en etapa de expansión, con un programa más largo, que son de 8 meses. Son 2 generaciones al año de entre 15 y 18 startups por generación, y acá los montos ya son más grandes, son 75 millones de pesos. Son casi $100.000, harta plata. Esto lo que es Corfo hoy día, es la 10ª aceleradora a nivel global, es la primera de la TAM. Aquí tienen más de lo que decía antes, más de 1.600 etapas de empresas, más de 4.500 emprendedores de 85 países. Esto es súper agnóstico respecto a la industria, no filtran por industria, no filtran por nacionalidad, y hay muchas personas de otros países que se vienen a Chile para postular a estos programas. Acá está la red que tiene y qué es lo que te entregan. Tienen más de 200 mentores voluntarios, más de 180 partners, ya sea gubernamentales o empresas, más de 100 partners globales, 5.000 emprendedores en todo el mundo y más de 100 redes de inversión y venture capital. Entonces acá lo que tienes es una red muy, muy grande que te sirve y te apoya en el desarrollo y la expansión del modelo de tu startup. Y acá están datos que son bien interesantes, pero las empresas, en el promedio, el 55% de los emprendimientos siguen funcionando, y eso para los emprendimientos chilenos es del 60%. Hoy día tienen su portafolio de inversión de Corfo, tiene valorado más de $1.400 millones, con ventas anuales de $700 millones. Estos son datos del 2020, o sea, hoy día están bastante más grandes, pero es una empresa, es un mecanismo de financiamiento y de creación de fomento al emprendimiento y crecimiento al empleo súper relevante. Y acá hay casos de éxito muy conocidos: Corner Shop, que se vendió a Uber; SoSafe, Compar Online, Notco, Queirón, que es una health tech; Global 66, que es una fintech de remesa y de billetera digital con un modelo B2B y B2C. Está Betterfly, está Algramo, está Greenglass. La verdad es que acá hay casos de éxito. Muchos de estos pasaron por programas de Startup Chile o programas de aceleramiento y de levantamiento de capital global. Y aquí, Yolanda, les dejo un espacio para preguntas. La verdad es que pasé bastante rápido, pero espero que se haya entendido bien todas las alternativas de financiamiento que hay, las etapas y los requerimientos y lo que buscan los inversionistas. Muy bien, Eduardo. Muchísimas gracias por el mapeo rápido general de un poco de cómo buscar financiamiento para este tipo de emprendimientos. No sé si alguna de las participantes, creo que estamos todas chicas hoy, quiere hacer alguna pregunta, aprovechar de algo más específico. Igual el material va a quedar disponible, así que tú, Yolanda, lo puedes pasar, leer, y de ahí pueden, a partir de ese, que sea su base para buscar cosas, para buscar aceleradoras, para buscar dentro de Startup Chile o otros programas de financiamiento del gobierno, va a quedar el material disponible. Perfecto. Dejamos entonces que nos abandones, Eduardo. No sé si parece que no hay preguntas, así que nada, te agradecemos muchísimo la participación y la vista rápida. Como decía Eduardo, tanto el curso está grabado, va a quedar compartido en el canal de YouTube de Mary, pero si alguien necesita la presentación, me imagino que no hay problema también poder compartirla. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Chao, chao, gracias. Damos paso ahora a Sandra Guzmán, que ya nos acompaña también. ¿Estás por acá, Sandra? Hola, muy buenos días, tardes. Hola, buenos días. Sandra, ella está encargada del grupo de financiamiento para Latinoamérica y el Caribe, y vamos con esto a ampliar un poquito el rango. Nos salimos de Chile, nos vamos a buscar otro tipo de fuentes de financiamiento para, con un enfoque mucho más en gestión climática.
Y bueno, Sandra, te dejo que te presentes tú un poquito y ahí como puedes partir con tu presentación. Excelente. Pues muchísimas gracias, Yolanda, y un gusto saludarles a todas. Entendí que somos puras mujeres, así que un saludo. Sí, mi nombre es Sandra Guzmán, yo soy mexicana, pero resido en el Reino Unido hace ya 10 años. Soy fundadora y coordino la agenda internacional del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe. Y justamente a lo largo, pues ya de los últimos 17 años he trabajado fuertemente el tema de financiamiento climático y esto tiene muchas razones, pero voy a enfatizar una. Como ustedes saben, creo que no tengo que hablar de por qué el cambio climático es importante. Ciertamente es una de las amenazas más grandes que enfrenta la humanidad. Pero la gran pregunta que hemos tenido a lo largo de mucho tiempo es cómo vamos a acelerar las acciones tanto para reducir emisiones como para reducir vulnerabilidad ante los efectos negativos del cambio climático y sobre todo quién va a pagar por ello, ¿no? Entonces, desde de la década de los 80 estaba esta gran discusión que después evolucionó. Y hoy sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Sabemos que tenemos que transitar de una matriz fósil a una matriz renovable, sabemos que tenemos que reducir la deforestación, sabemos que tenemos que reducir los residuos, sabemos que tenemos, ya sabemos, pero el problema es quién va a pagar por ello, quién está pagando por ello y si no pagamos hoy, ¿cómo vamos a hacer para realmente atender el problema en el tiempo que nos queda, que básicamente pues es menos de una década, ¿no? Lo que nos dice la ciencia. Entonces, precisamente hoy quiero platicarles no solo del contexto, digamos, internacional del que voy a partir, pero también quiero darles una perspectiva justamente de cómo estamos en América Latina en el tema de las finanzas climáticas, porque quiero que salgamos con una visión de que cuando hablamos de financiamiento climático, no solo tenemos que pensar en aquellos flujos positivos, ¿no? Que nos ayudan a combatir el problema, pero también cómo vamos a reducir la transferencia de esos recursos negativos, es decir, que están incrementando el problema. Entonces, hoy les voy a presentar una herramienta que he diseñado con base en mis estudios doctorales, que bueno, ahora es parte de una de las herramientas que trabajamos en GFLAC, que es justamente el índice de finanzas sostenibles, y les voy a contar varios de los esquemas de financiamiento a través de la herramienta. Entonces, primero, como les decía, la motivación de lo que voy a hablar hoy es precisamente pues que nos quedan básicamente ya 7 años para reducir 45% de las emisiones globales si queremos estabilizar la temperatura en no más de 1.5 grados centígrados. Lamentablemente, lo que nos dice las Naciones Unidas es que los compromisos de los países hoy, pues ya no solo van a incrementar el escenario de 1.5 grados centígrados, sino que incluso podríamos estar yendo hacia un escenario de 3 grados centígrados, momento en que muchas sociedades, muchas poblaciones y muchos ecosistemas pues ya no podrían adaptarse, ¿no? Entonces, las políticas que hoy tenemos en la mesa nos sirven para alcanzar esa estabilización. Pero lo que nos trae el Acuerdo de París, del que seguramente ya han hablado, nos dice que nosotros tenemos que caminar hacia un proceso en el cual podamos hacer que todos los flujos financieros sean consistentes con un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima. ¿Y qué quiere decir esto? Que ya tenemos esa meta de alcanzar el 1.5 grados centígrados, que es la meta de mitigación, pero lo que el Acuerdo de París nos está invitando es a decir, para lograrlo, tenemos que hacer una transformación de los sistemas financieros, de otra manera no lo vamos a lograr. Y este ya es un objetivo que justamente es hacia el cual todos nuestros países tienen que avanzar. Lamentablemente vamos muy lento. Digamos, una de las propuestas que se tenían desde 2019 era vamos a transferir de países desarrollados a países en desarrollo $100,000 millones anualmente para combatir el cambio climático, pero los $100,000 millones no solo no se han transferido de países desarrollados a países en desarrollo, sino que hoy los $100,000 millones no alcanzan para nada, no alcanzan en un contexto de la emergencia climática. El costo de la emergencia climática los estamos evaluando ya en trillones de dólares, es decir, son cantidades muy altas, porque ya no solo hablamos del costo de la reducción de emisiones, sino también de la adaptación, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta adaptarnos al fenómeno de cambio climático? Es muy complejo. Entonces, existe una gran presión a las finanzas públicas, pero hoy más que nunca tenemos que ver cómo hacer compatibles que las finanzas públicas y todos los esquemas financieros sean
digamos, consistentes con este desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, y cómo hacemos que se conecten mejor con las necesidades de los países en desarrollo, ¿no? Entonces, esto que les voy a presentar es parte de una campaña que nosotras lanzamos, se llama Finanzas Sostenibles para el Futuro, y justamente en la campaña tenemos tres grandes elementos. Uno es el índice del que les voy a hablar hoy, que es nuestra base en la que generamos datos para entender cuáles son esos niveles de finanzas sostenibles en la región. Pero también tenemos un hub de finanzas sostenibles, que es precisamente a través del cual hacemos capacitaciones, y en el hub tenemos un programa de jóvenes sobre finanzas sostenibles que justo va en su segundo año con 1,000 participantes de muchos países, 33 países de la región, entonces, y va a ser un proceso que vamos a hacer cada año. Y bueno, también celebramos diálogos. Nosotros creemos que para transformar no podemos tener conversaciones aisladas, tenemos que tener conversaciones cruzadas con muchos actores, y cada año hacemos una semana de financiamiento climático en la que buscamos traer a más gente de América Latina a la discusión de por qué transformar las finanzas sostenibles. Entonces, el índice que les voy a presentar, y la razón por la que quiero presentárselos es porque quiero que pongamos un poco en perspectiva cuáles son esos mecanismos que existen, pero sobre todo cuáles han sido los flujos que han llegado a la región. Este índice lo que ayuda es una herramienta que nos ayuda a monitorear tanto los ingresos, o sea, cuánto llegan a nuestros países, como los egresos, es decir, cuánto gastan a través de sus presupuestos públicos para acciones que van a ayudar a combatir el cambio climático, pero también entender cuánto están gastando en acciones que causan el problema, ¿no? Porque hoy por hoy, como les decía, o para mí, el financiamiento climático, que vale decir, no hay una definición universalmente acordada de lo que es el financiamiento climático. Sabemos que son recursos que van a ayudar a combatir el problema de cambio climático, pero para mí, analizar el financiamiento climático no es solo analizar lo que es positivo, sino también cómo reducir lo que es negativo, ¿no? Entonces, esta herramienta nos ha servido para medir esas brechas y esas oportunidades de inversión, y lo hemos aplicado en los 20 países más emisores de América Latina y el Caribe. Es importante decirles que este índice tiene dos grandes elementos, ¿no? Tiene los indicadores, que son más cualitativos, con los cuales entendemos cuál es el estatus de las cosas en estos 20 países, y luego tenemos las variables, que son las cuantitativas, para medir cómo está la situación en tanto a sus niveles de finanzas. Entonces, los indicadores, por ejemplo, cualitativos, analizamos elementos de política, en elementos ambientales, sociales, económicos, de financiamiento, mientras que los variables cuantitativas son las que les voy a presentar. Vale decir que ahorita no les voy a hablar tanto de las variables, de los indicadores cualitativos, pero les voy a pasar en breve la publicación del índice, que es los resultados que voy a presentar hoy. Lo van a encontrar en un documento mucho más comprensivo, en donde también van a ver el estado del financiamiento en la región, y que les invito a revisar. Lo publicamos cada año, así que les invito a que se mantengan familiarizadas con esta información, que es muy, muy importante. Entonces, ¿cuáles son las variables que medimos? Por un lado, medimos los ingresos sostenibles, es decir, qué es lo que está llegando de la cooperación y el financiamiento internacional para atender el cambio climático en los países de estudio. Pero también queremos saber cuánto está llegando a nuestros países de manera por recaudación tributaria y no tributaria, por actividades que causan el problema. Por ejemplo, concesiones mineras, ¿no? Producción, exportación de petróleo, ¿no? Cuánto está ingresando a nuestros países. Por ejemplo, yo soy de México, y México pues tiene muchas exportaciones petroleras que generan ingresos. Pero por el otro lado, las variables de presupuesto son, bueno, cuánto gastan nuestros países en acciones de cambio climático, y cuánto gastan en acciones que generan el problema. Por ejemplo, cuánto están invirtiendo los países en explotación de hidrocarburos, minerales y otras industrias. Esto es para que se den cuenta los dos grandes, esquemas de financiamiento tradicional. Es la cooperación internacional, es el financiamiento internacional que fluye de países desarrollados a países en desarrollo, de otros mecanismos como son el Fondo Verde del Clima y otros, pero también está el presupuesto público, que es una herramienta muy importante para la inversión a nivel nacional, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue, cada una de las variables vale un punto, las que son positivas se suman, las que son negativas se restan. Entonces, si tuviéramos un país con finanzas muy balanceadas y sostenibles, tendrían que tener 4 puntos, y en función del punto que tiene, los ponemos en si tienen finanzas sostenibles muy altas o muy bajas, ¿no?
Y este es el resultado para 2022. Por ejemplo, estos son con datos a 2021, porque siempre lo hacemos con un año, digamos, los datos de financiamiento lamentablemente no se actualizan, sino, digamos, hasta el cierre del año. Entonces, en 2022, pues solo podemos analizar el 2021. Y lo que les quiero mostrar aquí es que justamente ningún país de la región en América Latina ha tenido la capacidad de balancear sus finanzas. Esto quiere decir que reduzca sus ingresos y sus egresos que son contaminantes y que incremente sus ingresos y sus egresos que son sostenibles. Esto es que les ayude a combatir el problema. Entonces, les quiero platicar un poquito de cada una de las variables para que regresemos a esto y ustedes puedan ver cómo se ubican los países. Entonces, voy a comenzar con la parte justo de ingresos sostenibles. Entonces, decíamos que, por ejemplo, muchos de nuestros países, pues sí, son, digamos, receptores de financiamiento internacional, pero lamentablemente el financiamiento internacional que llega a la región no llega de manera equitativa. Por ejemplo, hay países que reciben más financiamiento que otros, pero inclusive hay países que reciben, del total del financiamiento que reciben, lo que va a cambio climático es, digamos, no siempre es la mayoría, ¿no? Por ejemplo, en este caso Cuba, del total del financiamiento que Cuba recibió en 2000, estos son con datos de 2020, porque no hubo actualización para 2021, de todo el financiamiento que recibió para el desarrollo, 42% está dedicado a cambio climático. Entonces ustedes podrían decir, bueno, Cuba tiene financiamiento para el cambio climático. No quiere decir que Cuba es el que más recibe financiamiento en la región, pero sí el que recibió más financiamiento para cambio climático. Y esto es interesante porque pareciera a nivel internacional que la agenda de cambio climático ha, digamos, permeado en lo que es la cooperación internacional. Y si bien es cierto que hay cada vez más recursos asociados a cambio climático, no es la principal agenda destinataria de recursos, ¿no? Hay muchas otras agendas que siguen teniendo también prioridad. Entonces, por ejemplo, ustedes saben el caso de Chile, Trinidad y Tobago, Uruguay, digamos, son de los países en donde ya no se reciben, digamos, recursos digamos, con etiquetados como ayuda al desarrollo. También hay una discusión, ¿no?, de qué tanto los países deberían seguir recibiendo este financiamiento internacional si son economías emergentes. Entonces, también es un tema interesante a discutir. Pero lo interesante es que en este caso, el financiamiento internacional para el desarrollo varía muchísimo. Entonces, lo que les decía es que no todos los países reciben recursos de la misma manera. Por ejemplo, Brasil, México, Colombia siguen siendo los principales destinatarios, y mientras que otros países en la región pues no están recibiendo este financiamiento, ¿no? Y de lo que se compromete a lo que se asigna a cambio climático, pues en realidad sigue siendo muy pequeño. Es decir, el flujo de financiamiento, como les decía, sigue llegando, pero lo que se asigna a cambio climático, pues no es tan alto. Ahora, ¿qué está pasando con nuestros recursos nacionales? Es decir, ¿en qué están gastando los países? Y esto es muy importante porque si yo les preguntara, ¿en dónde quisieran ustedes que su gobierno asignara recursos? ¿En dónde ustedes creen que están las prioridades? Pues a lo mejor ustedes me dirían, no, pues salud, cambio climático. Bueno, el problema es que muy pocos países de América Latina están integrando el cambio climático como una prioridad de gasto a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, de los países de análisis, Cuba es el único país que del total de su presupuesto público en 2021 asignó 5.51% a temas de cambio climático. Esto incluye transición energética, incluye políticas climáticas y atención de manejo de desastres. Y el resto de los países de la región no gastan más de 1% de su presupuesto público en estas actividades. Esto quiere decir que hay muchísimas otras agendas que están recibiendo estos recursos públicos, pero no la atención de cambio climático, pues es mínima en la parte de presupuestos. Y esto es más o menos cómo se ha visto en los últimos 3 años. O sea, nosotros hemos ido rastreando, por ejemplo, el caso de Cuba es muy interesante, que ha incrementado su asignación presupuestal, pero pues ustedes verán, algunos países siguen teniendo pues participaciones presupuestales muy pequeñas. Y el presupuesto es la base, todo lo que refleja el presupuesto son las prioridades de un país. Entonces, si su país no está gastando en estos temas a nivel de su presupuesto, quiere decir que pues no es de interés, ¿no? O no es prioridad. Pero ¿qué pasa con los ingresos intensivos en carbono? Es decir, ¿cuánto dinero está llegando a los países por fuentes intensivas en carbono? Estos son que incrementan el problema. Y aquí tenemos a Ecuador, por ejemplo, que es un país petrolero,
que sigue exportando y recibiendo ingresos por estas exportaciones, y del total de sus ingresos, 35% fueron intensivos en carbono. Esto quiere decir que sigue siendo una economía muy petrolizada, pero si ustedes ven, muchos países pues siguen teniendo algún tipo de porcentaje, por ejemplo, México, Trinidad y Tobago, algunos tienen menor, pero lo que quiere decir es que tenemos que transitar de estos modelos extractivistas para lograr sanear las finanzas. Y esta es más o menos la evolución en el tiempo, ¿no? O sea, cuánto dinero ingresa a nuestros países por estas fuentes intensivas en carbono. Entonces, si los países siguen dependiendo de estas fuentes, va a ser muy difícil realmente sacarlos, ¿no? de estos modelos, porque pues con este recurso sucio, vamos a llamarle así, siguen pagando pues las cuentas a nivel nacional, ¿no? Y lo mismo sucede con el gasto público, es decir, quienes están gastando más en actividades intensivas en carbono. Por ejemplo, Bolivia, del total de su presupuesto nacional, 19% se fue a actividades como producción de combustibles fósiles, ¿no? Seguido de México y, bueno, Costa Rica aquí se posiciona como un país muy interesante porque ustedes han escuchado que Costa Rica es un país altamente comprometido con los temas ambientales y, sin embargo, es un país pues, que sigue invirtiendo muchos recursos justamente en estos temas digamos, que incrementan las emisiones en la región. Y este es el comportamiento, digamos, a nivel, digamos, de toda la región en los últimos 3 años. Y, por ejemplo, aquí ven algunos casos ha bajado el presupuesto intensivo en carbono, en otros ha subido. Pero lo que quiero resaltar, y creo que uno de los temas que nos tiene que poner a analizar qué hacer a nivel nacional, es que lo que ingresan, digamos, de manera sostenible los países versus lo que ingresan de manera intensiva en carbono es abismal, ¿no? O sea, los ingresos intensivos en carbono siguen sobrepasando al menos en 10 veces, si los juntamos a todos los países, a los ingresos sostenibles. Por eso es muy importante tener más fuentes de financiamiento, nuevos ingresos que nos permitan cubrir las demandas sin tener que tener estas grandes brechas, ¿no? Y lo mismo con presupuesto, lo que gastan nuestros países en combatir el cambio climático es mínimo frente a lo que gastan en actividades que lo generan, ¿no? Y pues ya decíamos que no hay un país que tenga un balance en sus finanzas sostenibles. Este es más o menos el comportamiento. Verán que países han mejorado, como Argentina, por ejemplo, pero hay países que han empeorado, como el caso de México, ¿no? Y esto nada más para que vean más o menos cómo está la cuestión. O sea, los países más emisores, pues sí siguen siendo los países con menores finanzas sostenibles, ¿no? Entonces, quienes dependen de estos recursos públicos, o sea, quienes siguen invirtiendo en combustibles fósiles, pues obviamente son quienes son los más emisores. Entonces, algo que es muy interesante es cuando hablamos de financiamiento tenemos que pensar en todas las fuentes, pero también en todo el ciclo. A veces pensamos que solo importa lo que gastan los países, pero también importa lo que ingresan. Entonces, por eso, en materia de ingresos, una de las recomendaciones es cómo ayudamos a que los países diversifiquen sus economías, cómo generamos nuevos mecanismos, por ejemplo, impuestos al carbono, ¿no? Nuevos mecanismos que les ayuden a recaudar más recursos para que puedan gastar de una manera más eficiente, y cómo hacer que lo poco que a veces tienen los gobiernos mediante su presupuesto público logren realmente asignarse de una manera más estratégica en cambio climático. Y por ello hemos hablado mucho a lo largo de pues, los últimos 20 años de cómo integrar cambio climático en el gasto público. Esto es ya no solo en el sector ambiental, sino también en el sector energético, en el sector transporte, en el sector forestal. Y estos son de los temas que son muy importantes a nivel internacional, porque ya no podemos solo esperar a que lleguen recursos internacionales. Es muy importante, hay que seguir impulsando, pero más importante es cómo vamos a transformar las economías, y solo para lograrlo pues tenemos que integrar cambio climático en las finanzas públicas, ¿no? Y por ejemplo, aquí el tema de transparencia es muy, muy importante. Yo les preguntaría, ¿ustedes saben en qué gastan sus gobiernos sus recursos públicos, ¿no? O sea, ¿qué tanto les interesa como ciudadanía entender en qué gastan los recursos públicos? Y a lo mejor pues para muchas personas no es importante, pero si nosotros no nos involucramos en ese tipo de discusiones, simple y sencillo es muy difícil realmente pues lograr las transformaciones que se requieren, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya nada más les quería dejar la página de la campaña, donde tenemos muchos recursos informáticos sobre estos temas. Me importaba mucho presentarles esto porque creo que es muy importante, más allá solo de hablar de los instrumentos, ver cuál es el estado de las cosas para poder ejemplificar que en América Latina lo que necesitamos es realmente diversificar
e innovar, ¿no? O sea, ahora más que nunca tenemos que innovar mecanismos porque la cooperación internacional tradicional no está funcionando para combatir el cambio climático. Entonces, lo dejo por aquí por si hay alguna pregunta y también contenta de cualquier cosa comentarla. Muchísimas gracias, Sandra. Qué interesante todos los estudios que nos cuentas, ¿no? Como que creo que es súper necesario hacer esa comparación de no solo ver qué es lo que se está haciendo por un lado, sino también en revisar lo que pasa del otro y comparar, ¿no? Creo que está súper interesante. Vamos con la primera pregunta, ojalá que salgan muchas más. Tenemos, Sandra, tú nos acompañas un ratito más, ¿verdad? Sí, Entonces, unos 15 minutos. Vale, genial. A ver si van saliendo cositas también para aprovechar que tenemos a Sandra con nosotros. Doris. Hola, buenos días. Hola, hola. Tengo unas cuantas preguntas. Demasiado interesante realmente la exposición. Y quería hacer una consulta con respecto al cumplimiento de la meta de los 100 mil millones, tengo entendido. Tengo entendido que no hay una sanción para las personas que no cumplen con, tipo, van a financiar a cierto país en vías de desarrollo y al final no hacen, o la convención a estos países que hacen estas cuestiones. Sí, creo que ese es uno de los grandes problemas de la convención. Como saben, el derecho internacional público, que es, digamos, que en donde los diferentes países se tienen que poner de acuerdo, es llamado un derecho suave porque no necesariamente existen sanciones explícitas al incumplimiento. Es decir, pues todos salimos muy felices de la firma del Acuerdo de París, pero si lo incumplen, no hay una sanción per se de no cumplirlo, ¿no? Y lo mismo pasa con la meta de los 100 mil millones. O sea, los países dijeron, vamos a transferir estos recursos, pero si no lo cumplieron, digamos, no lo cumplieron, ya no lo cumplieron, pero no pasó nada. Ahora, no pasa nada en términos legales, es decir, no hay una sanción. Yo creo que el costo es más político y creo que el costo político solo lo puede cobrar la ciudadanía. Es decir, hay países que, pues, por ejemplo, lo que pasó con Trump, ¿no? Ustedes saben que cuando estuvo Trump en la presidencia de Estados Unidos, lo primero que dijo fue, nos salimos del Acuerdo de París y no vamos a dar un peso al Fondo Verde del Clima, ¿no? Ellos habían comprometido con otros 10 mil millones y dijeron, no lo vamos a cumplir. Y obviamente eso trajo muchísimas críticas, trajo muchísimos, pues sí, críticas y una presión política, pues que lo llevó a perder las elecciones, ¿no? Entonces, por eso, y desde mi punto de vista, no hay una agenda más importante ciudadana, o sea, bueno, hay muchas, pero a lo que voy es que es el involucramiento de la ciudadanía en esa rendición de cuentas. Y el tema financiero es de lo más importante y lamentablemente es en donde tenemos menos educación ciudadana. O sea, se piensa que solo tenemos que ser expertas y expertos los que podamos meternos al presupuesto, pero yo les aseguro que es una cosa que, o sea, yo les diría, en el contexto de la pandemia, ¿no les da curiosidad saber cuánto gasta su gobierno en las vacunas, o sea, o cuánto gasta en salud? Ese es el tipo de cosas que hay que ver para asegurar y hacer presión a los países desde una visión como un poco más de abajo hacia arriba, pero no hay sanciones internacionales al incumplimiento y pues ese es pues sí, lamentablemente es un gap, es una brecha que va a existir siempre en el sistema internacional y por eso hay que hacer cosas para que pues se ejerza presión a nivel nacional. Sí, sí. Tengo entendido también que en de las NDCs algunas veces ponen, qué sé yo, algunos sistemas de mitigación, de adaptación, y después, al pasar de los tiempos, como que realizan actividades en el país, en la región, que es diferente con lo que ponen ahí, y es muy triste en realidad. Luego está en la parte de financiamiento equitativo. ¿Cómo entonces un país en desarrollo, cómo elige dar financiamiento a tal país? ¿Por qué un país recibe más? Creo que ahí tiene que ver con eso que habías dicho de los ingresos, de cuántos ingresos le ponen al cambio climático, cuántos proyectos son destinados a algo que ver también.
Sí, yo creo que aquí hay varias cosas y este creo que es un tema bien complejo, pero hay dos vías al menos, ¿no? La primera es una cuestión de capacidades institucionales. Es verdad que acceder a mecanismos internacionales, por ejemplo, el Fondo Verde del Clima, que es este mecanismo que se generó en el contexto de cambio climático para, ¿no?, atender el problema, es verdad que acceder al fondo implica una burocracia enorme, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú quieres acceder al fondo, pues tienes que hacer un proyecto que te puede llevar hasta 2 años, ¿no? O sea, en hacer documentos, aplicaciones, revisión de salvaguardas, y se los digo porque yo fui funcionaria pública y es muy, muy, muy costoso en términos humanos y de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes países con menores capacidades institucionales y les dices, invierte tu gente, o sea, pon a tu gente a trabajar en las aplicaciones para el Fondo Verde del Clima, te van a decir, híjole, es que yo tengo que ver esta agenda, tengo que ver otras 50 agendas porque pues tenemos poca gente trabajando a nivel de los gobiernos y esto hace que evidentemente quienes tienen más capacidad de acceso son aquellos que tienen mejores capacidades institucionales de gestionar estos recursos. Entonces, un México, un Brasil, un Colombia están más preparados que un Salvador, un Guatemala, ¿no? Por cuestiones institucionales. Entonces, eso hace del acceso al financiamiento un problema que amplía suficientemente la brecha y hace esto injusto, ¿no? Pero por el otro lado también tienes el rol de quien financia, ¿no? O sea, por ejemplo, la cooperación bilateral es una cooperación muy, muy voluble, yo creo, en la que, por ejemplo, si tienes a un país como el Reino Unido o los Estados Unidos o Alemania o qué sé yo, que tienen, son países que tienen intereses muy específicos, ¿no? Entonces, si ellos dicen, a ver, yo quiero trabajar en bosques, ¿no? Pero quiero trabajar en un proyecto que me dé muchos reflectores. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, vamos con Brasil y vamos a invertir en la Amazonía, porque ahí yo sé que cuando yo invierta ahí, yo voy a poder decir, mira, estoy protegiendo el bosque, ¿no?, de la Amazonía, y entonces se vuelve algo que para ellos es como una especie de bandera, es un estandarte, ¿no? Y no necesariamente están pensando, bueno, ¿cómo ayudo a que El Salvador también mantenga su selva, ¿no? A que los diferentes países. Entonces, esto hace, insistiría, desde la perspectiva del financiamiento climático, una visión muy injusta. No hay reglas, no hay lineamientos, no hay necesariamente una obligación de asignar de manera balanceada. Lo que sí estamos abogando ahora, y por ejemplo en el contexto de la COP que viene en una semana, es cómo logramos que el financiamiento no sea, o sea, sea equitativo tanto en asignación, o sea, que todas las personas, que todos los países tengan la misma capacidad de acceso, pero también en asignación temática. Es decir, si yo soy un país que tengo vulnerabilidad en los bosques, pues quiero que me den dinero para los bosques, no que venga Alemania a decirme, ay, tengo dinero para, no sé, para océanos, pero yo ni costas tengo, ¿no? O sea, nada más como o sea, como un ejemplo muy burdo, pero pasa, ¿no? Que tienen unas agendas muy determinadas, pero cuando vienen a los países, les ofrecen cosas que no son importantes para los países. Y entonces los países que dicen, híjole, bueno, no tengo costas, pero bueno, voy a hacer una conferencia sobre costas, pues nada más porque no quiero perder el dinero, ¿no? Entonces, creo que hay una desconexión muy grande todavía en las necesidades y en los flujos, y esta es una cuestión que hace del financiamiento uno muy injusto, que hoy persiste y que no sé si va a cambiar algún día, pero al menos hacia allá estamos apuntalando, ¿no? Que el financiamiento realmente sea cada vez más basado en las necesidades. Ya, muchas gracias por la aclaración. Muchas gracias, Doris, por las preguntas. ¿Alguien más quiere participar, hacer alguna pregunta? Seguro que por ahí hay alguien que está pensando, pero que no sabe. Ahí tenemos una mano levantada, muy bien. ¿Dianel? Hola, es que yo hice una pregunta en el chat, pero no, como se me fue como que de lo de los diálogos, lo del hub de financiamiento sostenible, si no lo recuerdo, o sea, que si se puede, si nosotros, bueno, ¿dónde está la convocatoria o algo así para ver si nosotros podríamos entrar como a esos clases o esos, ¿cómo era? Al programa de Clases. jóvenes.
Sí, Ajá, sí, sí. exacto. Muchísimas gracias, Ana. Sí, sí, sí. A ver, les cuento rapidísimo. El programa se hace en el primer trimestre, bueno, el primero y segundo trimestre del año. Entonces, este año lo hicimos de marzo, abril y mayo. Entonces, es un programa, digamos, que es todo enfocado a financiamiento climático. Vemos muchísimos temas, tanto de la parte internacional, regional, nacional. Y justamente vamos a sacar la convocatoria más o menos hacia finales de enero, principios de febrero. Entonces, con muchísimo gusto, cuando tengamos la siguiente convocatoria, se la paso a Yolanda para que se las pueda hacer llegar. Y felices de tenerles. La verdad es que ha sido un programa bien exitoso. El primer año tuvimos 3,000 aplicaciones, 3,600 aplicaciones. Lamentablemente solo pudimos aceptar 500 personas y el segundo año cortamos un poco el periodo de aplicación y también tuvimos muchísimas aplicaciones. Entonces tuvimos igual otros 500 estudiantes de la región, así que felices de compartírselas y sí, como de poder andar en todos estos temas. Y también recién, o sea, en breve que publiquemos esto que les presenté viene en un informe bastante integral que les va a servir muchísimo de referencia para entender como el contexto pues más amplio. Entonces apenas lo tengamos también se lo paso a Yolanda para que se los haga llegar y pues que seguramente va a ser de mucho interés para ustedes. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Dianel. ¿Hay alguna otra pregunta? Francisca. Hola, mi pregunta es que yo soy de Chile y no entiendo por qué no se encontró la información de nuestro país para hacer los estudios. Sí, yo creo que igual nuestro gobierno es como transparente como en ese sentido para mostrar como datos y esa es mi pregunta. Claro. Mira, para la parte de ingresos sostenibles, que es para la cual tuvimos, esta es interesante porque la base de datos que utilizamos para ingresos sostenibles, es decir, cuánto llega de cooperación, es de una base de datos de la OECD, ¿no? Que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y que justamente para la OECD, Chile y varios otros países salieron como de la lista de países receptores de tantos recursos de cooperación. No quiere decir que no reciben, por ejemplo, préstamos o otro tipo de esquemas, pero cuando se habla de cooperación para el desarrollo reciben menos. Pero el problema también es que, y por lo tanto, cuando hay colaboraciones, ya no lo registran, ¿no? O sea, bueno, no por ejemplo, cuando fue la COP en Chile y se hacían contribuciones, lo consideraban como en otra categoría y solo ahí se pudieron registrar algunos proyectos, pero en general, o sea, no es de los principales receptores de ese tipo de financiamiento. Lo que sí les puedo decir es que con Chile hemos tenido un acercamiento, pues desde el primer año que hicimos el índice, de hecho es el país que más, Chile, Colombia, Costa Rica nos han dado mucha información. Entonces, sí hay información, por ejemplo, de sus presupuestos, de los ingresos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mucho de lo que les mostramos es verdad que ha sido un país que ha mejorado mucho su información en la parte de las finanzas públicas, pero como receptor de financiamiento sostenible es uno de los que reciben menos. Ahora, lo que quería enfatizar es que nosotros en este estudio que les presenté es información de carácter público, ¿no? O sea, es decir, cuánto invierten con recursos públicos, ¿no? Que vienen de los gobiernos en este caso. En Chile, uno de los fenómenos que hemos observado es que buena parte de las inversiones en Chile son de carácter privado. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven proyectos en energía renovable, proyectos en electromovilidad, que son importantes, ¿no? Para la reducción de emisiones, pero son en su mayoría privados. Y rastrear esos fondos para poderlos integrar en el análisis es extremadamente difícil, ¿no? No hay transparencia, ¿no? O sea, no hay como que las empresas tienen un sistema y dicen, aquí está toda la información, sáquenla. Lamentablemente no. Y por eso no metemos datos de financiamiento privado, que en el caso de Chile es una de las fuentes importantes de financiamiento. Y lo que queremos justamente mostrar con el índice es en dónde está, ¿no? Cuál es el balance del sector público, porque aunque el privado participe mucho, es muy importante que el sector público también lo haga, ¿no? Entonces, para nosotros es importante demostrar eso. Pero bueno, sí, el caso de Chile siempre ha sido como muy, muy sui generis para nosotros, ¿no? Tratarlo por estas
por estas diferentes aristas en cuanto a la fuente de información. Genial, muy buena pregunta, Francisca. La verdad es que interesante, ¿no? Saber que también esa división de los financiamientos, de dónde viene a veces, en qué país, de lo público y lo privado. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Tenemos alguna otra pregunta para Sandra antes de que se nos vaya? ¿No? Vale, Sandra, pues nada, entonces te agradecemos muchísimo tu participación. Queda atenta a que me mandes estas iniciativas de las que hablabas para que yo las pueda compartir con el grupo más adelante. Y nada, felicitaciones por todo el trabajo que han desarrollado y todo lo que están logrando y por seguir como en esta batalla de tratar de encauzar el financiamiento para cosas que a nuestro parecer son bastante importantes. Muchísimas gracias, Yolanda. Y una disculpa que me tenga que ir, pero les agradezco mucho por el tiempo y bueno, feliz ahí tienen mi dato y mi contacto por cualquier otra cosa. Les mando muchos saludos y abrazos. Muchas gracias. Chao, Sandra. Hasta luego. Vale. Vamos para el siguiente ponente, que va a ser Luis Carvajal. Él nos va a acompañar, pero va a llegar en 10 minutitos. Así que tenemos un descanso ahora de 10 minutos. Nos volvemos a conectar a las horas que sean en sus países, pero y vamos a poner I20. En mi caso va a ser la 1:20, para Chile son las 11:20. Entonces a I20 volvemos a entrar, ¿vale? Y ahí empezamos con la última sesión del día. Hoy vamos a tener un taller más cortito, pero la última sesión del día que va a ser con Luis. Nos vemos en unos minutitos. Vale, Luis, pues cuando quieras partimos. Y lo que sí te voy a pedir un poquito es que te presentes, hagamos una pequeña introducción para que la gente esté al tanto. Perfecto. Y te conozcan. Sí, justo preparé una introducción como pensando para ese lado. Entonces, súper. A ver, voy a prender mi cámara. Entonces ya estoy. Perfecto, pues hola, ¿cómo están? Buenos días. Así que iba a decir buenas tardes, pero pues aquí ando como medio jet lagueado. Pues me gustaría empezar justamente platicándoles de que el propósito es platicarles un poco de la experiencia que he tenido desde dos puntos de vista muy fundamentales acerca de todo el financiamiento climático. Uno es desde el punto de vista de trabajar directamente en un proyecto de inversión, es decir, ya invirtieron en una idea que yo tengo acerca de descarbonización. Y por el otro lado, ya que trabajo en un equipo de financiamiento. Entonces, por esas dos perspectivas, creo que les quiero compartir esto. Entonces, la agenda nada más para mostrarles. Lo que vamos a ver es para qué les va a servir esto, potencialmente para que podrán emplear estos conocimientos en la búsqueda de financiamiento o en parte de este proceso. ¿Cuál es la mentalidad de quienes buscan inversión? En este caso, pues yo creo que ustedes, y en algún punto con los proyectos que puedan pensar en desarrollar, y por otro lado la mentalidad de inversionista, que en algún momento también podrían desarrollarse por ese lado. ¿Cómo innovar para el desarrollo sostenible? Yo creo que esto está con el núcleo de lo que queremos hacer, cómo preparar este pitch, crear una estrategia de desarrollo, hacer el proyecto atractivo, y qué pasa después, para finalizar con ejemplos de algunos proyectos sostenibles que ya están teniendo impacto. Entonces, pues para platicarles un poco de estas dos perspectivas que les decía, desde el punto de vista de inversión, actualmente trabajo en Siemens Energy desde dos perspectivas. Una, sostenibilidad, encargado de México, Centroamérica y el Caribe. Y por el otro lado, como Venture Building Analyst, es decir, apoyo en los procesos de evaluación y de inversión en proyectos sostenibles enfocados en descarbonización del sector energético. Entonces, además de esto, invirtió la incubadora global de la empresa en uno de los proyectos que estoy desarrollando con hidrógeno verde. Soy cofundador del Hub de Finanzas Sostenibles de México y también participo como inversionista en acciones verdes. Y más allá de la inversión, soy líder climático en Climate Reality. Participé por un año como subdirector de STEAM en el Centro de Paz de la UNESCO. Trabajo con inteligencia artificial para arte digital enfocada en activismo y soy amante de los animales y del café, nada más como random facts. Entonces, pues me da mucho gusto estar acá. Espero que esto les guste, que les sirva. Cualquier duda que tengan, no duden en alzar la mano virtual, en interrumpirme y con mucho gusto ya tomamos las dudas, porque creo que es muy importante que realmente les sirva, no solamente que les dé contenido, sino que realmente sea un punto clave que si en algún momento tienen una idea, un proyecto, puedan llevarlo a la acción.
Entonces, quiero empezar por este punto desde entender la mentalidad de los inversionistas, porque creo que muchas veces se nos olvida eso. Decimos cuál es la idea, decidimos cómo desarrollarla, pero hasta que ya hacemos este pitch es que llegamos a entender qué es lo que quieren. Y ese es ese momento que uno rebota y se da cuenta de que le faltaban cosas fundamentales. Entonces, ¿para qué les puede servir? Como les comentaba, para proyectos que ya tengan o para cualquier oportunidad que se les pueda presentar en el futuro y para planear y hacer crecer sus proyectos. Entonces, esta es la perspectiva que, llamémosle la perspectiva que buscan ustedes en potencia, personas que aporten a su equipo, recursos financieros que les permitan alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, si quieren hacer algo que implique mitigación de cambio climático, ustedes buscan esos recursos, porque aunque lo puedan sacar de su bolsa, muchas veces la escala no es la que necesitan. Buscan resultados tangibles y tener esta sensación de progreso en la cual pueda crecer y escalar. No solamente quieren que su proyecto se quede en muchos casos en una locación, sino que lo puedan extrapolar a otros lugares. Y por otro lado, tenemos la perspectiva del inversionista. Y aquí es lo que les quiero decir que muchas veces contrasta, ¿no? Uno busca crecer y desarrollar su proyecto, pero un inversionista busca ganancias. Y eso busca en el contexto tradicional, porque si hablamos de finanzas sostenibles, vamos un poco más al segundo punto, sentir que la inversión tiene un propósito. Si yo invierto en algo que al final de cuentas no me va a dar y no me va a aportar para que el proyecto crezca, van a decir, pues bueno, hay otros 5 proyectos tal vez similares que sí están haciendo este impacto que yo quiero. Entonces, son personas directas, son personas concretas, algo así como si se imaginan un Shark Tank, más o menos, pero no suele ser tan teatral, ellos son más directos y al grano. Entonces, los tipos de inversionistas que suelen estar trabajando en esto son fondos especializados, que en este caso son los fondos de finanzas sostenibles, como que invierten en temáticas de impacto realista, en temas específicos, pero también hay otros tipos de inversionistas, como los ángeles. Son personas que tienen mucho dinero, que tienen la disposición de tomar riesgos y hablan con el típico millonario altruista que se muestra como en películas o cosas así. Sí existen personas así que pueden generar capital e invertirlo para sus proyectos. Los capitalistas de riesgo son, digamos, el siguiente paso de un ángel, porque una vez que ustedes ya validaron que su proyecto funciona, ya como que son los que siguen la inversión, después de la inversión ángel, pero casi nunca invierten en proyectos en su etapa inicial. Y finalmente, los inversionistas personales que les llaman, que es si ustedes empiezan a preguntarle a sus amigos, a su familia, de cómo invertir, como que te presten dinero, etc. Y ahora, como tipos de inversión, que esto es lo que les quiero mostrar acá, son 3. No siempre se inicia pidiendo directamente 1 millón. Por ejemplo, que aunque uno quisiera llegar a la escala tan grande, lo que buscan es soltar una cantidad de dinero y poco a poco ir aumentando los recursos hasta que ya se pueda validar el problema. Es un poco como si, para dar un ejemplo, ¿no? Si yo busco imprimir un libro que llegue a todas las personas del país, no voy a llegar y directo a decirles, oye, imprímelo para todo el país, porque van a decir, oye, pero pues si no sirve de nada, entonces uno empieza con un grupo pequeño, digamos, y imprime 10 copias, valida que funcionan, y una vez que esas 10 copias funcionan, quizá luego pone en la escuela local, ¿no? Después quizá en el estado, y ya uno va creciendo hasta llegar a la escala que se busca. Entonces, cuando ustedes están pensando en decir, por ejemplo, yo voy a invertir en un proyecto de reforestación o de impacto social, quizá la perspectiva ambiciosa que pueden tener es quiero ayudar a toda mi región, la cual está excelente, pero es importante empezar a validarlo con pocas personas, porque así ya generan esa confianza que el inversionista necesita para decir, bueno, ya tiene esta capacidad, ya me lo demostraron y pueden seguir avanzando. Y eso es un poco de lo que les quería platicar acerca de la mentalidad. Ahora, ya viene la parte de la estrategia como tal. En la estrategia creo que es importante enfatizar que cuando se busca una inversión, no solamente hay un tipo de ideas. La gente muchas veces piensa, bueno, yo tengo que venir con un prototipo, tengo que hacer una cosa totalmente nueva, pero eso es súper importante. Hay más allá de solamente inventar. También hay ideas para mejorar. Si hay un proceso que ustedes ven que tiene capacidad de mejora, ustedes pueden buscar un proyecto de desarrollo que tenga inversión en mejora para cambiar. Cuando ustedes ven que algo no está funcionando, tienen todo el derecho de decir, yo quiero proponer algo totalmente diferente para algo que ya exista. Por ejemplo, si estamos hablando de un sistema de purificación de agua para una ciudad que realmente no está purificando el agua y que la contamina con cloro y la hace difícil de tomar y tiene efectos dañinos, voy a cambiar un sistema que ya existe para realmente mejorar. Hay proyectos que son solamente para inspirar o empoderar, los cuales estuve trabajando en algún momento y me encanta, porque es decir, yo tengo la capacidad
de transmitirle a otras personas y que esas personas le transmitan a otras que son capaces. Y creo que esto es de los proyectos más bonitos que pueden haber y tienen mucho valor. Y también se conectan con estos, ¿no? Proyectos para integrar, para generar una comunidad y más. Las ideas finalmente son nuestras mejores herramientas para generar cambios positivos y las finanzas son como ese empuje que se necesita muchas veces para que se vuelvan tangibles. Entonces, en el aspecto de la sostenibilidad, finanzas sostenibles, la innovación y la inversión que viene conectada con esto tiene que estar basada en datos. ¿Qué es lo que pasa actualmente y qué puedo cambiar? Si yo no sé qué es lo que pasa y quiero decir, quiero plantar mejores árboles, pero mejores comparación con qué, es importante decir qué estoy haciendo. Quiero hacer un proyecto mejor en comparación con qué. Y después decir, la sociedad aporta ideas que le generan valor. Entonces, tú que tienes un proyecto, tienes que siempre pensar, mi proyecto a quién va a impactar, cómo va a ser una mejoría en la sociedad y por qué. Las ideas tienen que ser vendibles y fáciles de entender. Esto no implica que a fuerzas tenga que ser enfocado en lo económico, pero cualquier idea tiene que ser buena para poder persuadir a cualquier tipo de perfil. Tengo que persuadir a un inversionista, a alguien social, a alguien del gobierno, porque no podemos quedarnos solamente con un perfil, porque podemos decir, esto le va a encantar a los niños. Sí, excelente, pero es importante que convenzas a las personas que toman las decisiones que después van a ir hacia los niños. Entonces es importante que cualquier proyecto tome en cuenta todos estos papeles y logre encontrar este punto de unión. El tiempo corre, las soluciones no tienen que empezar en 10 años. Si tienes una idea buena, hazla ahorita. Puedes llegar a fallar, pero puedes llegar a tener éxito. Si no lo haces ahorita, no lo vas a saber. Entonces, siempre se hace esta invitación a háganlo ahora, tomen el riesgo, que al final es que yo no lo considero tanto un riesgo, yo digo que es una aventura y una oportunidad. Creo que eso depende mucho de la perspectiva que ustedes tengan. Obviamente respetando las leyes, buscando promover el bienestar y teniendo la sostenibilidad en el centro de la innovación. Es decir, cualquier tecnología muy buena que diga, sí, pero voy a volver a utilizar petróleo o algo así, no es sostenible. Eso ya se ha comprobado en la sociedad. Entonces, es importante que todo esto tenga este enfoque. Y aquí les dejo una serie de preguntas clave que les apuesto lo que quiera que lo pueden preguntar en cualquier producto, servicio o proceso y pueden encontrar una respuesta. ¿Cómo puedo generar alternativas verdes? ¿Cómo puedo usar lo que se desperdicia? ¿Cómo puedo sustituir algo con un menor impacto? ¿Y cómo puedo mejorar el ciclo de vida? Por ciclo de vida me refiero, por ejemplo, si compro unas papas, compro la bolsa, me como las papas, tiro la bolsa. Quizá hay una forma de que no haya bolsa o de que se recicle o se reuse, etc. Entonces, aquí el mensaje clave es sustituye todos tus podría por cómo puedo. Es un enfoque más proactivo que nos invita a actuar, que nos invita a crear. Entonces, ya teniendo todo esto en cuenta, esto definitivamente no pretende darles toda la capacitación completa de pitch, porque hay gente que se las puede dar en 3 horas, en 4 horas, incluso hay talleres que duran semanas, pero solo quiero resaltar elementos clave que a cualquier inversionista van a ayudarles a que puedan conocer su idea y realmente decidir invertir en ella. Primero que nada, y lo más importante es definir el problema. El mayor problema, valga la redundancia, de cualquier inversión es que esté solucionando algo que realmente no existe. Y les voy a dar un ejemplo. Capaz que yo pienso que el mayor problema que tiene mi comunidad es que no hay, por ejemplo, no hay una educación de calidad. Y puede que sí sea un problema, definitivamente, pero puede que haya un problema un poquito más allá de fondo que ni siquiera haya acceso al agua. Entonces las personas tengan que caminar 5 horas hacia donde está el agua y obviamente perdiendo 5 horas de ida y de regreso al día, no hay tiempo para la educación. Entonces muchas veces hay un problema más fundamental que tiene que resolverse para llegar a la solución que queremos. Entonces, identificando el problema, podemos llegar a la solución. Entonces, este ciclo, digamos, es algo lineal porque tiene sentido empezar por cuál es el problema, cómo lo solucionas y después algo que en finanzas lo llaman cliente o mercado, pero yo lo llamo capacidad de impacto. ¿A cuántas personas estás impactando con tu idea y con tu solución? Entonces, una vez que tú dices, bueno, yo puedo hacer este cambio, ¿a quiénes le estoy ayudando? ¿Cuál es tu plan a futuro? Cualquier idea que no tiene un plan solo es una visión. Entonces, el hecho de que ustedes tengan un plan significa que pueden hacerlo tangible. Entonces, la atracción es súper importante. ¿Cuál es su plan a futuro? ¿Quiénes están detrás de su proyecto? La verdad es que hay grandes ideas, pero no podemos hacerlo solas y solos. Necesitamos encontrar un equipo que nos soporte y que nos dé el apoyo que necesitamos. Entonces, decir qué equipo tienen, así de que yo tengo esta persona que es experta en tal, que sabe de esto. Y también es importante que si no tienen ese equipo, lo comuniquen.
yo necesito a alguien que sepa de X o de Y cosa. Entonces, también los inversionistas muchas veces no tienen quizá el dinero, pero dicen, yo te doy 5 personas técnicas, 3 de proyectos, 3 de recursos que te van a ayudar. Y muchas veces dicen, wow, si yo no hubiera dicho que me falta equipo, no me ofrecen esta solución. Y finalmente el uso de fondos. ¿Para qué vas a usar el dinero? Entonces, aquí viene el mensaje clave. La persona que invierte no solamente invierte en el proyecto. El secreto más grande, y bueno, es conocido de la inversión, es que la gente invierte en las personas. Es decir, la gente le apuesta a que las personas que tienen la idea creen en ella y son capaces de afrontar los momentos difíciles. Porque es muy fácil llegar y decir, bueno, ahorita que ya se complicó la cosa, como que ya lo suelto, se lo doy a alguien más, pero lo que quieren es personas perseverantes que quieran seguir con la idea y poner la cara cuando las cosas se pongan difíciles. Y bueno, aquí lo ponía como en general el retorno. La gente quiere tener el regreso de su dinero, pero en finanzas sostenibles muchas veces eso no es el objetivo principal, pero si en algún momento aplican un fondo que les dice cuál es tu retorno de inversión, básicamente en cuánto tiempo recuperan el dinero que metieron, siempre es bueno tener ese número en cuenta, pero pues depende mucho de dónde aplican. Lo que sí les quiero decir es que un ask, es decir, cómo pedir algo, siempre tiene que ser específico. Si dicen, yo quiero 200,000 pesos para un proyecto, te van a decir, bueno, sí, pero ¿para qué? Entonces es importante hacerlo granular y decir, bueno, este 20% va a ser para ponerlo en los medios, 10% para capacitar a mi gente, 30% para tener gente, personas que ayuden. Entonces esto a la gente le va a decir, esta persona estudió de su tema, sabe qué necesita, sabe cómo lo va a distribuir y me va a regresar con resultados. Entonces, que tengan una diapositiva como esta es fundamental para que les digan que sí. Esa es la realidad. Entonces, y este es el tema de la atracción, un roadmap que te lleve de un punto A un punto B. Aquí lo puse muy general, ¿no? Si yo digo que quiero hacer X cosa, hoy estoy en 2022, mi meta A la voy a alcanzar para junio, la meta B para enero del siguiente año, luego, etcétera. Entonces, que ustedes digan que tienen una ambición a 3 años, dice indirectamente que ustedes le ven futuro. Si su meta nada más es para finales de 2022, significa, bueno, sí, y acaba 22 y luego ¿qué? No hay nada. Realmente entonces, es decir, tienen esta idea de cómo puede crecer. Y aquí les invito a que sean ambiciosas, que no solamente sea, bueno, voy a decir como poquito para que me den el dinero. No, realmente crean en su idea y digan, si yo creo que se podría que llegue a ser tan grande como yo lo espero, díganlo. Obviamente, si dicen en 3 años yo voy a alcanzar todo el mundo y cada persona va a tener este producto, quizá es un poquito más complicado pensar de ese modo, pero pues pueden ser realistas conforme a su región y al mismo tiempo ambiciosas. Y aquí viene el elemento clave. ¿Cómo destacar entre tantas ideas considerando que a un inversionista le llegan 10 ideas al mes o 20 para ser chiquito? Lo que llamamos navaja suiza es ir un paso adelante. Si te piden que tengas un plan de 5 pasos, ten uno de 8. Si te piden que des 2 páginas de investigación previa y se puede dar más, da más. El decir, no hagas el mínimo necesario, sino ve más allá del mínimo necesario, así la gente sabe que eres capaz de destacar. Luego, el tema de la receta secreta. Si preguntan, y estoy seguro de que lo van a preguntar, ¿qué te diferencia de otras soluciones? Es en tu proyecto y en tu gente. Es decir, nosotras tenemos algo en especial, nuestro equipo tiene este detalle que ningún otro equipo tiene, nuestras capacidades y también la idea. Tienen que encontrar algo que diferencie la idea. Y esta pregunta tienen que ser capaces de responderla. A veces es muy difícil, creo que es de lo más difícil, pero una vez que encuentran qué diferencia su proyecto, ya la tienen muchas cosas resueltas. Y lo que llaman el fear of missing out, el FOMO, pueden hacer que los inversionistas lo sientan. Es decir, si le dicen, si ustedes no invierten en mi idea, pues quizá encuentro a alguien más, ¿no? O sea, muchas veces no es tanto dir así porque pues puede que sea más en contra que a favor, pero sí es importante que muestren este sentido de urgencia de decir, ahorita es el momento de invertir, de hacer, de crear y de solucionar. ¿Y cómo mantener a los inversionistas con interés una vez que ya están en su proyecto y, digamos, ya invirtieron en su idea? Son 2 elementos claves. Actualizaciones periódicas, es decir, decirles cómo van. No solamente es que les dan el dinero y ya se desaparecen, sino que es bueno y es algo sano decirles, oye, mira, en estos últimos 2 meses hicimos esto, planeamos esto, y eso va a ser algo que también va a ayudar, que si en un futuro quieren que sigan invirtiendo, lo pueden hacer, porque dicen, bueno, esta persona me entrega resultados, entonces vale la pena y volverlos parte del proceso.
Es decir, no solamente es que me den el dinero y ya, sino que muchas veces es muy sano decir, oye, tú que tienes experiencia, ¿cómo le harías? ¿Qué me puedes contar acerca del mercado? Porque pues la mayoría de inversionistas son gente muy experimentada. Por eso llegó ahí. También hay gente que no sabe nada, es una realidad, pero la mayoría sí tienen un conocimiento muy amplio. Y finalmente es la parte de construyendo nuestro futuro. Entonces, ya que hablamos tanto de finanzas, quiero hablar de cómo se pueden ver ejemplos de finanzas sostenibles ya aplicadas en una inversión tangible. Uno, quizá ya lo conocen, se llama Ecosia, es la respuesta a la pregunta, ¿cómo puedo hacer que un navegador sea sostenible? Motivando la transparencia, que cada vez que buscan en línea planta un arbolito. Es algo excelente porque pues motiva a la gente que haga cosas. Luego, ¿cómo puedo descarbonizar y generar materiales? Se habla mucho de la captura de carbono, de la direct air capture, muchas tecnologías que limpian la atmósfera, pero pues no se trata solamente de, bueno, la limpias y ya. Esta empresa lo que está haciendo es buscar cómo hacer productos como el cemento, de forma que resuelvan dos problemas al mismo tiempo. Quito carbono de la atmósfera y genero cemento para que pueda ayudar a las personas a construir casas, que de por sí la industria del cemento contamina mucho, entonces ayudo a resolver dos problemas al mismo tiempo. Entonces es parte de pensar un poco fuera de la caja y pensar en proyectos que tienen potencial de finanzas sostenibles. Y aquí este es el gran punto, ir de la pregunta ¿cómo podría? Al ¿cómo puedo? Entonces, otro cómo puedo que se ha resuelto es cómo puedo darle valor al desecho de granos, granos usados en la fabricación de cerveza. Esta compañía lo que hace es que lo que se desechaba de generar cerveza lo toma, lo procesa y lo convierte en barras para hacer proteína. Entonces dices, wow, qué genial, ¿no? Algo que se hubiera tirado se convierte en alimento y la gente lo puede seguir utilizando. Entonces, esto es un ejemplo de cómo pensar fuera de la caja, de cómo tomar estas preguntas de mejora para un producto que ya existe. Y finalmente, y este me gusta mucho, ¿cómo puedo hacer comestible el desecho alimenticio? Y aquí no hablo de cosas que ya se hayan echado a perder, sino, por ejemplo, del plátano un poco feo que ya tiramos porque está café, la manzana que se ve café, lo que sea. Ellos lo que hacen es que lo convierten en una especie de puré y lo imprimen en 3D para hacer alimentos que se vean bonitos. Porque muchas veces algo que pasa con la comida es que está totalmente bien, pero porque se ve fea, la gente la tira. Y eso es una causa muy grande del desecho de alimentos. Entonces, esto es un enfoque positivo que genera este espacio donde se puede volver a tener valor de algo que prácticamente ya no tenía valor en la sociedad. Entonces, todos estos son ejemplos de cómo sí se puede hacer un cambio y cómo las finanzas sostenibles pueden generar proyectos útiles que al final de cuentas generan algo positivo. Entonces, el mensaje final es, el mundo necesita personas como ustedes que tengan ideas de hacer crecer a algo inspirador, algo que tenga impacto y algo que pueda ser financiado en este caso. Entonces, con esto termino la presentación y muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, aprovechando y respetando el tiempo. Aquí estoy con mucha disposición. Muchas gracias, Luis. Perfecto. Doris, adelante. Hola, buenos días. Genial la presentación. Tengo una duda con respecto a las personas que invierten. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto que necesita financiación, ¿verdad? Entonces debo de buscar información de personas que invierten luego en proyectos ambientales, por ejemplo, o puede ser una persona que invierte en varios proyectos o solamente, porque hay personas que solamente, o sea, tienen que se vuelven famosos por solamente invertir en cierto tipo de proyectos, o puedo buscar también personas, no sé cómo explicarme en realidad, pero eso es importante también a la hora de ver financiación. Sí, es una pregunta muy importante y muy buena, muchas gracias, que es lo que llaman hipótesis de financiamiento, lo cual significa que solo invierten en ciertas cosas. Entonces, significa que invierten en lo que conocen, porque si no conocen no saben tomar decisiones de cuándo vale la pena invertir o no. Entonces, en temas de sostenibilidad, hay proyectos, digamos, en dos grandes rubros, los que son para mitigación de cambio climático, que van mucho como renovables, descarbonización, solares, etcétera, y las que van a adaptación, que va mucho a cuidado comunitario, evitar el impacto de cambio climático, etcétera. Entonces, bajo esos dos grupos puedes encontrar diferentes grupos, pueden ser de gobierno, pueden ser de empresas privadas, etcétera. Entonces, yo lo que te diría es el término general de tu proyecto, que busques en línea o en recursos, y si quieres también me puedes escribir, aquí están mis datos de contacto y te apoyo, de qué grupo específico es el que realmente puede ayudarte, y a partir de ahí
otro tema es de qué nivel de madurez invierten, que es lo que comentaba un poco al inicio. Es diferente el inversionista ángel que te invierte cuando estás empezando al inversionista de impacto que ya tienes que tener un proyecto en cierta escala de madurez para que generen este impacto. No sé, ¿respondí a tu pregunta? Sí, sí, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias, Luis. Y sí. Hola Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu presentación. Tengo una pregunta sobre, no tiene que ver que tanto con la inversión, como uno postulando algún proyecto, sino como trabajando dentro de una empresa y querer hacer cambios adentro de la empresa para ser un poco más sustentable, más verde, cambiar tal vez el ciclo de vida o sus propias emisiones. ¿Cómo tú podrías abordar con un inversionista sabiendo que tal vez su mentalidad va más a cuánto va a ganar o cuánto va a perder, a una visión más tal vez más sustentable? ¿Cuáles serían como tus tips? Claro, y es una pregunta muy importante. Gracias, Isi. Lo que puedo contar es desde mi experiencia, porque justamente parte de mi rol es hacer justamente eso, buscar cómo se pueden descarbonizar procesos o mejorar cosas del ciclo de vida de la empresa en los alcances 1, 2 y 3, es decir, lo que operaciones internas y uso de productos y energía, etcétera. Entonces, digamos, llamémosle forma directa e indirecta. Si estás en una posición que te permite hacerlo, es generando una estrategia. Por ejemplo, yo que estoy directamente involucrado en sostenibilidad, tengo la capacidad de generar proyectos y mandarlos a un comité de decisión. Pero en la mayoría de casos, alguien que esté en cualquier otra área tiene un poquito diferente el canal de comunicación. Entonces, como se llega a los inversionistas que se enfocan en el retorno, es decir, los inversionistas tradicionales que buscan un retorno de su inversión, ahí es buscar cómo puede tener un impacto económico. Y ahora, los impactos económicos se pueden clasificar en 3 grandes rubros. Las cosas que me permiten ganar más dinero, es decir, vender un producto nuevo que sea verde. Por ejemplo, que la empresa diga, voy a vender paneles solares. Eso genera un impacto y es verde y genera dinero. La segunda es ahorrar dinero. Es decir, si digamos yo quiero reciclar el papel, la empresa te diría, pero pues no me va a ayudar, estoy gastando más. Pero la realidad es que el mercado del papel y del reciclaje, muchas veces las empresas te compran tus desechos. Entonces, si puedes encontrar ciertos mercados así, estás ahorrando dinero, porque en vez de que lo tires y genere 0 pesos, estás, digamos, reutilizando o tomando de regreso cierto dinero de lo que gastaste en ese papel. Y el tercero es en imagen, lo llaman. Es decir, si yo con lo que hago mejoro la imagen de la empresa y hago mostrar al mundo que esta empresa es verde, aquí viene un tema que se llama ESG o ASG, que son los factores ambiental, social y gobernanza, que básicamente es el criterio que los inversionistas usan actualmente para decir en qué invertir o en qué no. Los inversionistas de hoy en día ya están decidiendo en qué invertir con base en si es sostenible o no, básicamente. Ya se están dando cuenta de que si invierten en cosas que contaminan, no van a tener futuro porque tarde o temprano van a tener que cambiar. Entonces, si tú convences a un inversionista que lo que tú hagas va a mejorar la imagen pública de la empresa y la va a hacer ver más sostenible, y aquí no estoy hablando de greenwashing, porque muchas veces se puede caer en esa trampa, yo realmente hablo de algo que genera un impacto real. Puedes decir, si yo hago esto, al final la empresa va a tener más clientes porque si hay 2 opciones, digamos, de coches eléctricos, ¿no? Bueno, de coches, uno eléctrico y uno de combustible, la gente va a empezar a comprar los eléctricos. Entonces, al final vas a terminar teniendo un impacto económico positivo. Entonces, va un poquito por ahí. No sé si responde a la pregunta. Sí, perfecto. Muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias, Luis. Por acá Natacha nos hace un comentario que dice que ella trabaja mucho desde el lado de inspirar y empoderar a la gente, mayormente jóvenes, para la transformación de sus comunidades. Muchas veces este cambio lleva años de proceso y no es inmediato. Te pregunta Luis si tú tienes sugerencias para que cuando hacemos los pitch poder llegar a interesar a los inversionistas aun cuando el ROI es intangible en la mejora de la comunidad y no es dinero. Es una pregunta muy buena y muchas gracias, Natacha. Yo creo que es muy importante porque, primero que nada, felicidades por ese trabajo de inspirar y empoderar, porque creo que es de los trabajos más importantes que tenemos hoy en día. Si la gente no está empoderada, no tenemos la capacidad de actuar que necesitamos tan urgentemente. Pero respondiendo a tu pregunta, creo que es importante que se justifique cuál es el impacto en la comunidad para que aun cuando no haya un retorno de inversión,
lo llaman un retorno de inversión social o retorno de inversión sostenible. Si lo buscas, creo que es Social Sustainable Return of Investment en inglés, y te va a aparecer un modelo muy bueno que es público, que te permite decir, aunque tú no generas dinero como resultado, por dar un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si yo invierto en educación, no, la educación no me va a generar ingresos y es educación pública, ¿no? Pero lo que sí va a generar es personas capaces que al final del día, si yo las educo en, por ejemplo, en emprendimiento, esas personas van a generar negocios y esos negocios van a generar dinero que al final va a ayudar a la comunidad, por decir algo, ¿no? Entonces al final hay un efecto propagativo. O si yo invierto en la salud de las personas, no me va a generar retorno de inversión, pero el hecho de que las personas están sanas las hace más capaces, hace que estén bien, hace que no pierdan dinero en tratamientos caros y al final hay un retorno. Eso es como un poquito general, pero para dar esta idea de cómo, aunque no haya dinero como retorno tal cual, el hecho de que beneficies a la gente, si eres capaz de conectar cómo va al final a un beneficio, se puede realizar. Gracias, Luis. Gracias, Natacha. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere aprovechar que tenemos a Luis con nosotros, con nosotras? Perfecto, creo que todo bien. No sé, Yolanda, cómo ves, pero pues nada más aprovechar nuevamente y agradecer el espacio. Qué bueno que están en esta serie de talleres. Cualquier cosa que necesiten, en verdad, con mucho gusto me pueden contactar y yo intento direccionar a las personas o grupos adecuados en los que puedan estar, porque al final del día es lo importante, que esos proyectos que ustedes tienen los conviertan en algo real. Entonces, muchas gracias. Yolanda, gracias por la invitación y espero que tengan muy bonito día. Nada, a ti, muchas gracias, Luis. Chicas, aprovechen de copiar ahí el email de Luis para poder molestarlo cuando tengan dudas, cuando quieran algún tipo de consulta de financiamiento. Y bueno. La presentación se puede compartir. Sí, se la puedo pasar. Creo que ya te la mandé, Yolanda, ¿no? Que entonces sí, si la puedes compartir con mucho gusto. Sí, sin problema. Va a quedar en el canal de YouTube esta presentación, el videito de los 5 talleres que hemos hecho va a estar en el canal de YouTube de Fundación Mary. Pero además me pueden escribir después a través de Fundación Mary y yo les hago llegar las presentaciones a quien me las pida. Y ahora, bueno, Luis, ya este es nuestro último taller. Sí, me imagino que igual estarás cansadillo del vuelo, del viaje y todo, te liberamos. Yo me voy a quedar 2 minutos aquí con las chicas para, bueno, cerrar esta parte del curso, agradecerles la participación. La mayoría nos hemos estado viendo durante los 5 talleres, así que gracias por el interés, por todas las preguntas que han estado haciendo, por las consultas. Para Fundación Mary ha sido todo un desafío poder generar un curso que fuera de vuestro interés. Yo quiero compartirles que creo que unas 150 personas se inscribieron en el curso y solo hemos tenido un promedio de 20 participantes en cada uno de los talleres, así que las felicito porque han sido las que, además de interesarse en un principio, han tenido la continuidad de participar en los talleres y de estar aquí formándose. Y bueno, quiero compartirles un pequeño cuestionario que nos va a servir mucho desde Mary para ver si repetimos el curso, para ver un poquito el grado de satisfacción que han tenido con el curso y demás. Les dejo el link, igualmente les mandaremos el link por email. Y bueno, como decía, la mayoría de las personas que estamos aquí han cumplido con el mínimo de horas necesarios para el tema de la acreditación con el diploma, así que el último requisito es completar este cuestionario que les comparto. Parece largo, pero es cortito porque es de evaluar de 1 a 7 la mayoría y algunas preguntitas abiertas por si es que quieren hacer algún comentario específico sobre alguno de los talleres, si es que a alguno les gustó más, si es que a alguno se les hizo corto, largo, etc. Entonces les dejo el link. Y como les digo, les estaremos contactando por email para volver a enviarles el link del cuestionario y una vez recibidos los links y revisado que hayan participado de todas las horas necesarias para la acreditación, se les va a enviar seguramente la próxima semana el diploma de participación. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario respecto al curso, a lo que se viene. Buenas, hola. Hola, Doris. Francisca, sí, adelante. Yo hablo después. No, dale nomás. Dale, Doris. Bueno, gracias.
No, yo de mi parte en realidad quería agradecer nada más por el espacio, por los talleres que fueron bastante interesantes, los temas, algunas cosas yo ya tenía más claras, ¿verdad? Pero siempre es bueno salir de nuevo la ignorancia con temas que aún no estaban en nuestros conocimientos y nada más que agradecerles por el espacio que le dan a los jóvenes para interesarse, para ahondar un poco más en el tema del cambio climático ahora en este tiempo, ¿verdad? Y nada, justamente quería hacer ahí, ahora he visto en el chat en la pregunta que si vuelven a hacer así más cursos, así, algo más intensivo, algo relacionado, que siempre atenta ya para volver a postularme. Y nada más que eso. Gracias. Bueno, el desarrollo de nuevos cursos va a depender mucho de los resultados que veamos en los cuestionarios. No es un... no estoy pidiendo feedback positivo, pero sí es verdad que el hecho de seguir desarrollando cursos va a depender un poco de ver qué tan interesante ha sido, de si se han superado las expectativas y sobre todo de ver si hay otros intereses, ¿no? Porque para este curso lo que trató de resolver era algunas inquietudes que tenía un grupo de jóvenes con los que trabajamos el año pasado, que nos decían que se necesitaban más cursos de formación. Y a través de conversaciones con ellos y cuestionarios, resolvimos que estas eran las 5 temáticas principales que eran más interesantes. Hemos estado tratando de conseguir ponentes que fueran un poco de temas, de visibilizar los temas de una manera más técnica a otros más específica, de verlo en terreno, de compartir sus experiencias. Entonces hemos ido como tratando de tener diversidad en las ponencias para que todos pudiéramos conectar un poco con cada una de las metodologías. Y la idea es ojalá poder seguir haciendo este tipo de cursos. Creo que en cuanto a la participación, nosotros estamos contentos. Creo que la mayor parte de las ponencias también han superado las expectativas que teníamos desde Fundación Meri. Y solamente pedirles que, bueno, es algo que, bueno, podríamos haber incluido en el cuestionario, ¿no? El preguntarles si quieren que les avisemos si se hacen más cursos, pero de todas maneras, teniendo sus contactos, podemos contactarlos la próxima vez que hagamos un curso y de todas maneras en redes sociales siempre se va a estar anunciando todo lo que se haga. Así que quién sabe si para los próximos talleres sois algunas de vosotras las que participáis como ponentes ya habiendo aplicado los contenidos de este curso. Francisca. Quería agradecer la instancia. Este es como el primer curso al que he ido como de esta temática. Abordamos muchos temas, como que estudiamos de todo un poco y me gustó mucho que fuera tan variado y participativo, como que nos hicieran actividades, hiciéramos como mini proyectos. En verdad estuvo muy divertido. Y nada, más que nada agradecer por la instancia y por haber quedado acá, y me llevo harta información que en verdad voy a aplicar en mi carrera. Estoy estudiando ingeniería comercial y quiero ir por el lado sostenible, en verdad. Quiero mejorar el futuro y la sociedad, así que yo creo que este curso igual me ha ayudado un montón. Genial, Fran, un placer escuchar que te ha parecido útil el curso. Nada, la idea era esa, ¿no? Todo el rato invitamos a personas que tratasen de diseñar metodologías un poco más participativas, ¿no? Siempre con esta visión, sabiendo que los cursos en línea siempre tienen esta distancia de las cámaras y estar apagados y participar menos a veces, pero bueno, la idea de que cada una de las sesiones tuviera algún taller participativo era que al final llevar a la práctica en el momento de lo que te están contando, tratar de implementarlo, es donde realmente se generan las dudas. Entonces era un poco la visión del curso, ¿no? Poder que aparecieran esas dudas en el momento en el que tenemos presente a las expertas y expertos y no 2 meses después cuando nos ponemos a implementarlo en nuestros propios proyectos. Así que nada, feliz de que os hayan dado las metodologías. Y si tiene por ahí la mano levantada. Hola Yolanda, sí, nada, terminé muy feliz por el curso. Creo que fue muy diverso, aprendí bastantes cosas, me sorprendí de conocer a tantas personas con tanto conocimiento y que hayan estado dispuestos a compartirlo, su tiempo. Y además de eso, bueno, personalmente yo estudio algo relacionado con lo ambiental, estudio ingeniería ambiental, entonces para mí ver constantemente estos temas, pero aprendí cosas nuevas, entonces eso me encantó, verlo también como
no solo verlo como yo lo veo de tema de aprender en la universidad, pero verlo como las personas ya trabajando, a qué se dedican, cómo van los proyectos. Fue muy entretenido, así que muchas gracias. Y ojalá poder repetir un curso nuevo y nada, eso. Gracias. Súper, Ise, muchas gracias por tu palabra. Nosotros también hemos aprendido mucho, que a veces también es importante valorar eso, que uno asiste a un curso pensando que va a llegar otra gente a contarle muchas cosas, pero tenéis que ser conscientes de que cada una de vuestras reflexiones, cada vez que habéis hablado o habéis hecho una pregunta, también estáis compartiendo vuestra visión, vuestros aprendizajes personales y desde el otro lado también aprender. Así que gracias también por todas esas participaciones. ¿Vale? Ya, no podía aprender. O sea, siguiendo con lo que decían todas, sí agradezco bastante este curso porque fue muy importante informarme y conocer nuevas cosas que antes no tenía en cuenta y que uno o a veces tenemos en cuenta, pero se le da otra perspectiva y se puede aprender algo nuevo de algo que ya se tenía en cuenta. Entonces, sí, eso principalmente y que muchas gracias por crear estos cursos tan completos y simples de entender para personas mortales como nosotros. Entonces, ajá, o sea, muchas gracias y espero que sigan haciendo cursos así para poder seguir participando. Yeah. Genial, vale, muchas gracias. Aprovecho también lo que tú decías de la participación y de conocernos acá, de que la idea también del Padlet, que he estado siendo un poco insistente durante todas las sesiones, pero es un poco para que os echéis el ojo unos a otros, ¿no? Bueno, o unas a otras, porque muchas veces la colaboración para el diseño de proyectos, para hacer conexiones a la hora de presentar propuestas y demás, es súper potente. Entonces, viendo un poco los intereses que tenéis cada una, no perdáis de mano el Padlet, eso va a quedar ahí, no se va a borrar, entonces podéis como ir anotando la información de las personas que os interesa para que en un futuro podáis tratar de trabajar en conjunto. Voy a leer aquí algo de Natacha que pone: estoy intrigada en relación de género, ¿cómo se distribuye el interés? La mayoría de los eventos que participo en la TAM están con mayor asistencia de mujeres y en entornos en Estados Unidos y otras partes las mujeres son las que menos participan. ¿Será que las latinas somos más comprometidas con el futuro de nuestro ambiente? ¿Qué piensan? Bueno, creo que aquí Natacha abrió un temazo. Definitivamente, al menos en esta sesión, hemos sido más mujeres comprometidas, o habéis sido. Y depende, ¿no? Me imagino que uno encuentra de todo, pero es verdad que, bueno, hay una componente femenina que está ganando muchísima fuerza en Latinoamérica en cuanto a temas ambientales. Natacha dice: también comparto que en la sesión que participé, justamente viendo en Padlet que Abigail estaba en Guayaquil, me comuniqué con ella y nos conocimos el martes. Así que el Padlet funciona. Genial. Vivian dice: en Honduras este tema de género tiene mucho que ver con el rol de la mujer en el ámbito familiar y social. Bueno, puede ser uno de los próximos temas que veamos en un futuro curso. Temas ambientales y género. Me parece súper interesante y hay un montón de mujeres súper potentes que pueden darnos solución al tema. Así que nada, chicas, no me alargo más. Hoy ya terminamos 45 minutillos antes. Como os decía el otro día, aprovechen de usar este ratito para hacer algo que les guste mucho. Y nada, gracias de nuevo por la participación, por el interés, por la confianza en Fundación Meri y en todas las instituciones que nos han apoyado para el curso. Estamos en contacto y recibirán prontito sus diplomas. No se olviden de completar el cuestionario, por favor. Muchas gracias. Gracias. Chao. Muchas Nos vemos gracias, en que otra. estén bien. Chao. Chao, gracias.